Bien. Bien, agradecemos al Santo bendito es, al Creador del universo, por la dicha de darnos la oportunidad de estudiar la bendita y sagrada Torá una semana más, donde estamos estudiando una porción de la Torá, de la Biblia, que en el pueblo judío es llamada como Mishpatim, en hebreo, traducido en español como ordenanzas, juicios, eh, y en donde se comienzan a detallar bastantes preceptos. La semana pasada vimos cómo el Creador entregó su Torá, los Aderech Hadibrot, las 10 expresiones o enunciados conocidos como los 10 mandamientos en el mundo occidental. Y en esta semana ya comienza el desglose de lo que es los preceptos de la Torá. Eh, Sabemos que estos 10 enunciados o estas 10 palabras realmente son las 10 columnas que componen la totalidad de los preceptos de la Torá. La Torá tiene 600, bueno, se revelan en ella las 613 leyes en su totalidad dentro de lo que es la legislación, la jurisprudencia del reino del cielo. Y desde esta porción, bueno, de hecho la semana pasada ya comienzan a revelarse algunos preceptos. Eh, en esta porción existen 52 leyes espirituales, 52 preceptos, o como le llamamos nosotros, misbot. Y alcanzamos ya como el 90 y tanto del listado que viene de la semana pasada. Es importante poder reconocer dentro de toda la magna historia que vemos en la Biblia, reconocer cuáles son esos preceptos, cuáles son esas leyes que fueron reveladas del cielo para el manejo de nuestro diario vivir. La Torá, aunque si bien es cierto, contiene misterios espirituales, si bien es cierto, la Torá tiene misterios celestiales del mundo de las almas, de los universos, de los mundos, de cómo funciona el mundo invisible. También la Torá es un manual práctico que nos lleva también al diario vivir dentro del mundo de Malhut, el mundo físico. Por lo tanto, eh, estas leyes que nosotros vemos en la Torá, que en realidad son leyes de causa y efecto, son las leyes de causa y efecto que rigen este universo, eh, nos enseñan a nosotros a dirigirnos en diferentes situaciones. Yo pensaba en estos días y me maravillaba de toda la riqueza espiritual, de toda la riqueza de la sabiduría divina, de toda esta luz que nosotros hemos recibido y cómo la Torá viene a alumbrar nuestra vida en diferentes situaciones y en las diferentes áreas que el ser humano está involucrado, ya sea en ámbito personal. En cuanto a la personal, o sea, la Torá nos revela quiénes somos, cómo estamos compuestos, constituidos, cómo realmente fuimos hechos a imagen de Dios y cómo también tenemos fragmentos de este mundo físico, fragmentos de la tierra. Somos seres físicos, también somos seres emocionales, somos seres mentales, somos seres espirituales, somos seres de energías. Y son mundos que están intrínsecamente o estamos compuestos de toda esta realidad. Y, y aparte de eso, eso es dentro del ámbito personal. La Torá también nos dice qué alimentos nosotros debemos de comer. De hecho, ya creo que en esta porción ya se comienzan a revelar las leyes de Kashrut, las leyes de la alimentación, de las leyes dietéticas. Eh,
Eso en cuanto a nosotros como individuos personales. Ya después ya se va a comenzar a proyectar a otros ámbitos ya donde nos relacionamos con otras personas, ya sea en el ámbito de la familia, eh, ya sea en la sociedad, con nuestras amistades, ya sea en el núcleo laboral, en el ámbito del trabajo. De hecho, ayer hablaba con una persona que no ha estado muy involucrada en el sistema. Yo le decía, ¿cómo tú te vas a enfrentar a un sistema donde se mueven muchas energías, donde hay bastantes movimientos, personas que tienen una forma de mirar la vida, donde el trabajo es como una esclavitud, el trabajo eh, es algo que incomoda. Hay muchas, por ejemplo, en el caso donde hay muchos jóvenes que, no sé, entran a trabajar y le da lo mismo si llegan temprano al trabajo o no, si llegan tarde o no, si, si mienten, si le mientan al jefe, si le mienten al sistema para hacer otras cosas. No hay responsabilidad, eh, pero sin embargo, cuando una persona es íntegra, cuando una persona es responsable, cuando una persona sabe cómo debe tratar a su jefe, cuando una persona sabe cómo debe tratar a sus colegas de trabajo, como una persona debe ser íntegra con el contrato que firma y debe ser justo también con el contrato que firma. eh, en realidad, la Torá nos empuja a una realidad completa. Entonces yo le dije a esta persona, ¿cómo tú puedes ingresar a este sistema? ¿Cuál es cuál es tu visión? ¿Vas a trabajar por necesidad? ¿Porque necesitas dinero? ¿Necesitas plata? ¿Cuál es tu motivación para trabajar? Porque la mayoría, si tú le preguntas a alguien cuál es tu motivación de trabajar, la mayoría no es que necesito plata. Y el enfoque o la raíz es por plata. Si bien es cierto, todos trabajan para adquirir dinero, pero la Torá nos enseña que no es realmente el enfoque primordial. O ir a trabajar por necesidad o por carencia. Y al final, cuando tú vas a trabajar a un lugar, tú eres tan jefe como tu jefe, porque tú el contrato que tú firmas es un contrato de ambas partes, o sea, tú prestas un servicio a una empresa y eres responsable, comprometido con el servicio que tú estás dando, como así también mereces también que por la otra parte se te considere y se te cumpla también con el contrato, ya sea con el sueldo, ya sea con bonos, con viáticos, o sea, con lo que sea que la empresa estipule dentro del contrato, darte, pues debes de considerar como eso. O sea, tú vas a prestar un servicio porque esa empresa te necesita a ti. La gente cree que va a pedir porque no, yo necesito el empleo. No, tú tienes que siempre estar dentro de la postura que es la empresa la que te necesita a ti, porque tú vas a ir a cumplir una función que otras personas tal vez la pueden tener o no, pero tú crees en ti y en tus esfuerzos que lo que tú vas a ofrecer es perfecto, lo que tú vas a ofrecer es de buena calidad. Entonces, todo un tema también un tema de conciencia. Y la Torá también nos lleva a los ámbitos familiares. Bueno, desde ahí se parte siempre de la familia, el trato, las relaciones entre parejas. Aquí entramos dentro del núcleo ya de lo familiar, lo matrimonial, las parejas, la Torá y los sabios también de la Torá oral nos revelan cómo debe hacer esa interacción entre lo masculino y lo femenino, cómo el hombre debe tratar a la mujer, cómo la mujer debe ser también con el esposo, cómo debe ser la crianza de los hijos. O sea, todos ustedes que están aquí presentes y que han venido a la Torá, nosotros tenemos que empaparnos de toda esta sabiduría. Tenemos que empaparnos de toda esta riqueza espiritual para aprender a vivir
no solamente de las experiencias o de los dolores o de lo duro que nos ha tratado la vida, sino aprender desde la sabiduría, aprender desde lo que Dios, desde lo que el Creador de los cielos y de la tierra nos quiere a nosotros instruir en todas las áreas, ¿ya? Y debemos, y debemos tratar de expandirnos y buscar la excelencia en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente en todas. Pero la Torá es tan rica que nos revela cada ámbito, el trato también el trato también de los hijos hacia los padres, el trato de los padres también hacia los hijos, los cuidados, cuáles son las leyes, cuáles son las aplicaciones, las alajot, eh, cómo debe ser en la pareja. Es normal de que a lo mejor el esposo se burle de su esposa delante de los demás. Es normal que la mujer deje en vergüenza o le robe el honor a su esposo delante de otras personas. ¿Será normal eso? ¿Será normal que el padre avergüence a su hijo delante de otras personas? ¿Qué es lo que dice la Torá? ¿Qué es lo que enseñaron los sabios con respecto a eso? ¿Será que la corrección es pública o la corrección es privada? ¿Cómo debe ser, cómo debe ser cómo debe ser la disciplina? ¿Cómo debe ser la crianza entre los padres y los hijos? Hay hijos dentro de marcos familiares que donde hay más hermanos, hay hijos que no son disciplinados, hijos que no hacen las cosas, hay hijos que se les sobreprotege y después vemos las consecuencias cuando son personas grandes. Como así también vemos dentro del marco familiar padres que trabajan todo el día y están ausentes con sus hijos. A veces trabajan los dos, padre y madre, fuera de la casa y el niño se cría con otras personas o se cría con otros familiares. Entonces, dentro de toda la experiencia humana, el Creador nos enseña a vivir, nos enseña cómo nosotros debemos de ser en todas las áreas. Eh, También dentro del marco judicial. De hecho, esta parashat nos habla sobre leyes de causa y efecto en ámbitos también judiciales. Si yo le preguntara cuáles son los preceptos que vimos esta semana, cuáles son las leyes de causa y efecto. Por ejemplo, la porción nos habla sobre la ley sobre el siervo hebreo. Nos habla sobre el precepto de designar para el matrimonio a una persona que es sierva. El precepto también de redimir, bueno, estos preceptos entraban antes en ámbito cuando existía la esclavitud, pero también, por supuesto, tienen connotaciones espirituales, dado que cada ley de la Torá, cada precepto, tiene un ámbito físico y también un ámbito espiritual. Eh, por ejemplo, la Torá también nos habla sobre la prohibición de disminuir o rehusar de dar a la esposa lo que le corresponde, ya sea el alimento, ya sea la ropa o las relaciones íntimas. La Torá nos habla sobre la obligación de las cortes de justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital. La Torá nos habla de la ley de causa y efecto acerca de la prohibición de golpear al padre o a la madre. Nos habla también sobre las leyes sobre multas, sobre la obligación también de las cortes de justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital. Nos habla sobre la obligación de las cortes de justicia de juzgar daños causados por animales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el perro que vive al lado de tu vecina te causa un daño? Hazbe Shalom, Dios no lo permita. O estropea, por ejemplo, tu jardín. ¿Cómo tú procedes ante esa situación? Pues la Torá, hasta en esos ejemplos, nos enseña cómo debe ser todo. Eh, la Torá también nos habla eh,
sobre la obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón, ya sea que haya incurrido en una sentencia de pago de pena capital. ¿Sí? Precepto de la Corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. La obligación de la Corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. La obligación de la Corte de juzgar el caso de un demandante y un defensor. La obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo. La obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un seductor. Nos habla también la Torá sobre la prohibición de dejar vivir a una hechicera. La prohibición también de dejar a un converso o un prosélito con palabras. La prohibición de perjudicar a un converso en cuestiones monetarias o de propiedad. La prohibición de afligir a un órfano o a una viuda. El precepto también de prestar a un pobre. O sea, ¿cómo nosotros nos relacionamos con todo esto? La prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar. La prohibición de asistir a un individuo que presta a uno que pide prestado con interés. La prohibición de maldecir a un juez. La prohibición de maldecir el nombre de Dios. La prohibición de maldecir a un gobernante. Esto está en todos en los capítulos de esta porción semanal. La prohibición de separar el macer, el diezmo, en un orden incorrecto. La prohibición de comer la carne de un animal despedazado por animales. La prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente. Cuando toca resolver casos, si no hay testigos, si no está la otra persona que se está acusando, ¿cómo se va a juzgar eso? La prohibición de aceptar el testimonio de un hombre que peca. Así sucesivamente. La prohibición para un juez de aceptar soborno. Nos habla sobre el precepto también de descansar en el Shabbat. Prohibición de jurar en nombre de un ídolo. Prohibición de citar a un hijo de Israel a la idolatría. El precepto de celebrar las festividades. La prohibición de sacrificar la ofrenda de Pesach cuando todavía hay hametz en la casa. La prohibición de dejar las partes designadas de la ofrenda de Pesach hasta la mañana siguiente. Es otro tema de fiesta cuando el templo estaba en pie. La prohibición también de cocinar la carne junto con la leche o de comer carnes cosas con leche o sus derivados. Todo esto son preceptos, si te fijas, en todos los ámbitos de la vida, hasta la comida. Hay gente a veces que le gusta el pancito con mantequilla y el jamón por encimita. Eso es mezclar carne con leche. Y eso también tienen sus secretos. Entonces hay cosas a veces y esto es el creador hablando y enseñándonos a vivir incluso hasta en esas áreas. Y así sucesivamente. Hay 52 leyes de causa y efecto, donde el universo responde a una persona en las diferentes áreas. Y esto está empezando, porque ya llevamos cuánto en total hasta esta porción y la anterior llevamos 94 preceptos. Y en esto consiste la vida. La vida consiste en estudiar estos preceptos, en verlos, observarlos. Cuando hablo de observar es sacarles el detalle, de glosar de qué trata, cómo se vive, cómo se aplica, cuál es la halajá, cuál es la aplicación de ese precepto y cuál es el secreto,
¿Cuál es el alma de ese precepto? ¿Cuál es la connotación espiritual de ese precepto? Lo demás es historia. Lo demás es historia. Pero tenemos que ir a la par observando, tenemos que ir a la par estudiando. La Torá es estudiar estas leyes de causa y efecto. La religión le llama ley, preceptos, mandamientos, pero en realidad lo que vemos aquí son leyes de causa y efecto. O sea, la persona que no observa esto, o la persona que los observa, los estudia y no los hace, va a recibir las consecuencias igual, va a recibir los efectos igual del universo, porque son leyes universales, ¿ya? Son leyes universales. Si los jueces, por ejemplo, en cada nación, aunque tengan sus propias leyes en las naciones, pero si no estudian las leyes de la Torá, por ejemplo, si un juez se deja sobornar, pues realmente va a recibir las consecuencias del cielo. La computadora universal le va a enviar una situación desfavorable a ese juez. Si la persona no se educa en el ámbito de la comida, en el ámbito alimenticio, el universo, tú dices, pero si es que ese precepto va a ser si yo como nomás. No, yo como nomás mezclo carne con leche. No, si que le va a hacerle un potecito de, de porcino, un potecito de... ¿Qué le va a hacer? ¿Eh? Primero, que la Torah no obliga a nadie a seguir estas leyes espirituales, a seguir estas leyes universales. Pero el universo, realmente, en el universo están inscritos estos preceptos, y si tú no los exiges, prepárate para en un tiempo a corto o largo plazo a recibir una enfermedad o a recibir una dolencia o que te tienen que ir a operar o que te tienen que ir a médico porque se te apareció tal cosa en el cuerpo. No, es que tú dijiste que no era nada. En el caso, por ejemplo, yo he visto casos de hombres, de jóvenes o de hijos que golpean a sus padres. Yo vi en varias ocasiones, incluso hasta en videos, como hijos golpeaban a su madre. En una ocasión yo tuve que, incluso a una persona de una familia, decirle que le vaya a pedir perdón a su madre, porque estuve presente, la falta de respeto que parecía que la hija era la mamá. De hecho, a la mamá casi hasta casi le corre las lágrimas de la forma que la hija la trató. O sea, hay personas que tratan a los padres como si fueran sus hermanos, como si fueran, no sé, un perro. Y eso pasa también, ¿por qué? Por la permisión de los padres. Por los padres, no, nanay, al hijo no se le toca, a la niña no se le toca, no se le hace nada. Y vamos los niños pegándole, vamos, y cuando son, no, si eso no pasa nada. Pero después cuando crecen, después vemos hijos violentos. Y empezando por ellos mismos, nos falta respeto. Entonces, todos estos preceptos involucran la vida diaria de la humanidad entera. La Torah es tan rica en sabiduría, tan rica eh, en luz, que nos enseña a vivir en todas las áreas. Y yo aquí estoy hablando de qué cosa, estoy hablando, fíjate que estoy hablando solamente a nivel Malhut. Estoy hablando de las leyes a nivel físico, y sin todavía tocar la parte espiritual de todo esto, porque como es abajo, también es arriba. Así como aquí abajo hay jueces y tribunales, arriba a los cielos también hay jueces y también hay tribunales celestiales. Así como acá abajo existe el concepto padre y madre, así también arriba a los cielos existe el concepto padre y madre. Así como acá abajo existe el concepto séptimo día,
así también en los cielos existe el concepto séptimo. Entonces, hay un paralelismo entre las leyes universales que rigen este universo y las leyes espirituales también que se mueven en las otras realidades espirituales que nuestro ojo físico a simple vista no logra percibir, no logra ver. Bien, entonces la parashat o la porción, como llamamos en español, Mishpatim, nos habla sobre todo esto, sobre toda esta temática, sobre toda esta categoría de preceptos. Y eso es lo que tenemos que estudiar semana a semana. Vamos por los preceptos. Vamos a ver la próxima parashat, la próxima porción de la Torá que nos toque la otra semana. Vamos a empaparnos a ver cuáles son los preceptos, cuáles son las leyes de causa y efecto que, que se me revelan en esta porción. Y te vas a dar cuenta que la forma de mirar la Torá te va a cambiar. La forma de observar la Torá te va a cambiar. Entonces hay bastante óptica. Eh, es maravilloso poder adentrarnos en el estudio completo, como dice Rabbi Isaac Luria, estudiar los niveles de la Torah completos. Y al final esos niveles son áreas internas de nosotros. Nosotros hay una parte física, en nosotros hay una parte emocional, en nosotros hay una parte intelectual y en nosotros también hay una parte espiritual. Por eso hablamos de 4 niveles espirituales en relación también a las 4 composiciones de nosotros, a los 4 mundos que nos involucran. El mundo de la acción, el mundo de la formación, el mundo de la creación y el mundo de la emanación. Bien, voy a, vamos a pasar a reflexionar un poquito, porque la idea también de esta conexión que realizamos los días sábados es elevar la conciencia a través de lo que nos dice la Torah. Y vamos a comenzar hablando sobre lo que la Torah nos dice al principio. ¿Y qué es lo que dice el Zohar también, el libro del esplendor, o de secretos de la Torá, que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai? Ya, vamos a comenzar primero, vamos a leer lo literal, ¿ok? No te olvides que Mishpatim, algunos lo traducen juicios, ordenanza, otros sentencia. Vamos a ir viendo qué es lo que dice la Torá y después qué es lo que dice el Zohar con respecto al secreto de lo que vamos a leer, ¿ok? Y de ahí también vamos a sacar un desglose eh, más o menos reducido para irnos también a reflexionar de todo esto en nuestra vida durante lo que queda también de Shabbat. Bien, dice la Torá en el libro de Éxodo, capítulo 21, del verso 1, dice: Hashem le dijo a Moshe, y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos. Si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero al séptimo año saldrá libre, sin cargo. Verso 3. Si entra soltero, saldrá soltero. Si entra casado, su esposa saldrá con él. Verso 4. Si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo, y él saldrá solo. Pero en este caso, si el sirviente dijese: quiero a mi amo, a mi esposa, a mis hijos, y renuncio a mi libertad para quedarme con ellos, entonces su amo lo llevará ante los jueces,
lo arrimará a la puerta colocada en un marco y su amo le atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en esclavo suyo por siempre. ¿Ya? Esto va a ser hasta el jubileo, hasta los 50 años cuando llegue la época de la libertad. Si alguien vende a su hija como sirvienta, ella no saldrá libre como salen los esclavos, varones. Verso 8. Si ella no le agrada a su amo, que debería haberle designado como novia suya, debe ayudarla a redimirse. Después de haberla defraudado, pierde el derecho de venderla a otros. Si la, si la destinase como esposa para su hijo, deberá respetar los derechos de ella como esposa. Si él, el patrón o su hijo, tomase para sí otra mujer, no podrá disminuirle alimentos, vestimentas y cohabitación. Ya, no se olviden que en esa época todavía no existía la prohibición de tener solo una sola mujer. Eh, los hombres tenían a veces más de una mujer, pero eso significaba que no podía disminuir el derecho a la primera. Tenía que ser justo para todos. Si una mujer recibía tipo de alimento, la otra también tenía que recibir la misma cantidad de alimento, la misma vestimenta y cohabitación. No debía disminuirle sus derechos. Continuamos acá. Si él no quisiese concederle a ella ninguno de estos tres beneficios o opciones, ella saldrá libre sin cargo alguno, sin pagar. ¿Ya? Hasta ahí vamos a dar lectura de lo que nos dice la Torá a nivel literal en esta porción. Ya comienza hablando sobre eh, el ejemplo del trato entre los amos y los esclavos y, y las ordenanzas de cómo debe ser el trato con ellos, con los esclavos. ¿Ya? Esta semana escuchaba a un rabino bien interesante, hablaba sobre que en esta parashat, cuando comienza el detalle de los misbot, el detalle de los preceptos, el creador comienza con el respeto hacia los demás, que es el fundamento del judaísmo, es el fundamento de la Torá, el respeto a los demás. Y la Torá comienza a nivel literal hablando sobre el respeto hacia los siervos, hacia los esclavos. Y cómo también ellos también requerían honor, respeto delante de sus amos. Y bien, vamos a pasar entonces ahora a los secretos. Y voy a dar lectura al Zohar Kadosh, al sagrado Zohar. Este vendría siendo Zohar 2, Zohar Shemot, folio 94a, donde nos habla y nos dice el Zohar, abrió Rabbi Shimon, hablando de Rabbi Shimon Bar Yochai, abrió Rabbi Shimon y dijo un versículo al comenzar sus enseñanzas. Y relata el versículo 1 del Éxodo 21:1 y dice, estas son las sentencias que expondrás ante ellos. ¿Ya? Lo que leímos, y estas son las ordenanzas. El Zohar lo traduce, estas son las sentencias que expondrás ante ellos. Y continúa el Zohar diciendo, la traducción al arameo del versículo es la siguiente. Y estas son las sentencias que expondrán ante ellos. Es decir, estos son los dictámenes de las reencarnaciones. O sea bien, estos son los dictámenes de las reencarnaciones.
significa, se refiere a las sentencias de las almas que son juzgadas una por una para recibir su castigo. En resumen, el Eterno se prepara para reservarle a Moisés los secretos relacionados con la reencarnación de las almas para que el líder los transmita y los enseñe al pueblo de Israel. O sea, no solamente Moisés va a enseñar los juicios, las sentencias, las causas y efectos de cada uno de los preceptos que vamos a ver, sino que Dios le va a revelarle a Moisés de primera mano cuál es la connotación de las almas en el mundo espiritual acerca de las reencarnaciones que, que deriva cada alma al momento de venir a corregir y cumplir esos preceptos en esta encarnación. Entonces, y estos secretos era también para que Moisés se los transmitiera y se los enseñe al pueblo de Israel. Me imagino al pueblo de Israel estudiando todos estos secretos maravillosos, no solamente a nivel literal, sino también conocer el ámbito de lo invisible, el ámbito del mundo espiritual. Dice el Zohar, y ahora se comienza a explicar la sección Mishpatim de acuerdo con los secretos de la reencarnación. Está escrito en el versículo, ahora pasamos al verso 2 de Éxodo capítulo 21, si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años y al séptimo año saldrá libre, sin cargo. ¿Qué significa esto? Dice el maestro, amigos, es ahora el momento de revelar algunos secretos sobre la reencarnación. Es decir, el versículo que enseña, si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años y al séptimo año saldrá libre sin cargo, se refiere a cuando el alma se ve obligada a reencarnarse debido a los pecados que cometió durante su vida. ¿Qué es lo que dice el Zohar? ¿Qué es lo que dicen los sabios de la Kabbalah? Enseña que de momento que el alma de Adán, el alma de Adán cometió ese cortocircuito cósmico, transgredió las leyes que se le fueron dadas, las leyes espirituales que se le fueron dadas en el jardín de Edén, el alma de Adán se fragmentó en miles de chispas, en miles de almas, y hoy en día esas almas fueron las que continuamente están bajando al mundo y están saliendo del mundo. Se fragmentaron una cantidad de almas desde esa una que había. Esa alma se fragmentó en miles de almas y esas almas vienen al mundo a corregir el daño que les causó esa transgresión a la primera ley espiritual. Y ahora todas esas almas vinimos a este mundo a corregir. Todas las almas vinimos a este mundo a corregir. Entonces, el propósito de la vida, el propósito de la vida es cuáles son mis áreas de corrección. Eso es lo principal. Porque cuando tú das con las áreas de tu corrección, tú entiendes el proceso de tu alma, toda tu vida gira en torno al proceso de tu alma. Toda tu vida va a girar en el sentido de lo que tú tienes que corregir en esta vida. Todas las almas tenemos algo que corregir. Todos tenemos áreas que corregir en nuestras vidas. Pero lamentablemente no es el centro de atención como, como base primordial en la vida de las personas. Hay gente que está pendiente en sus riquezas,
Hay gente que está pendiente de sus negocios. Hay gente que está pendiente de andar viajando por el mundo y ojalá alcanzar la mayoría de países habido por haber. Y eso no es malo. Tener negocio no es malo. Tener riqueza no es malo. Viajar no es malo. Para nada. Pero cuando eso se transforma en tu prioridad de vida y no tu ticún, no tu área de corrección, y no que tú eres un alma que ha venido a corregir aquí en la vida, realmente tú no sabes dónde estás parado. Pero si realmente tu enfoque de vida consiste en tu autoconocimiento personal, en descubrirte a ti mismo, quién tú eres, de dónde vienes y qué es lo que vienes a hacer, y tu vida consiste y se centra en eso, lo demás detalle, lo demás es detalle. Pero realmente el ser humano, la vida consiste en su autoconocimiento. Tú viniste a conocerte aquí. En el mundo de las almas tú ya sabes quién eres. Pero aquí en este cuerpo físico, en esta dimensión de tiempo y espacio, donde hay fuerza de gravedad, en donde hay energías, en donde hay todo se jale hacia abajo, realmente es un desafío poder encontrarse contigo mismo. Es un desafío darte contigo mismo. Lo demás son puros inventos, que la religión, que la cultura, que somos almas que venimos a este mundo a corregir. Ese es el todo del hombre, la corrección suticún, y salir luego de este mundo. Entonces continúa el Zohar diciendo, si compran un esclavo hebreo, trabajará 6 años y al séptimo año saldrá libre sin cargo. Se refiere a cuando el alma se ve obligado a reencarnarse debido a los pecados que cometió durante su vida. Es decir, si una persona vino y no corrigió, el cielo puede determinar si vuelves nuevamente a reencarnarte por segunda vez para poder cumplir ese propósito de rectificación. ¿Ya? Aquí desde el cielo conduce. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Tú vas a reencarnar la otra vida, porque puede ser que del cielo te den otra sentencia. Por eso hablamos de Mishpatim, las sentencias que le dan a las almas. Y ante esas sentencias que le dan a las almas está el juez supremo. Y ahí yo no tengo nada que ver. Mi deber es anunciarte esta sabiduría. Mi deber es anunciarte que de arriba te están observando. Mi deber es anunciarte que de los cielos hay un supervisor, hay una sabiduría, hay una conciencia que está dirigiendo realmente los actos de tu encarnación en esta vida. Y si estás pendiente de tu corrección o estás pendiente de otra cosa, o si andas jugando por la vida. Puede ser que el cielo te dé otra encarnación, puede que no. Puede ser que a lo mejor esta sea tu última encarnación. Puede ser que has tenido varios viajes y tú no tienes idea cuántos viajes tu alma ha tenido, en cuántos cuerpos has andado, cuántos viajes has tenido. Continúa el Zohar. Ahora bien, si ella, esa alma, es del lado de ese esclavo, de hecho aquí el Zohar menciona el nombre de un esclavo, que es llamado Metatrón. Ahora bien, si ella, esa alma, es del lado de ese esclavo de Metatrón, el cual incluye 6 lados y todo del mundo de la formación, no te olvides que existen 4 mundos. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Y en todos los mundos sabemos de que hay un árbol de la vida. Y ese árbol de la vida alude a 10 dimensiones. O sea, en el mundo de la emanación hay un árbol de la vida con 10 dimensiones. En el mundo de la creación hay un árbol de la vida con 10 dimensiones espirituales.
En el mundo de la formación hay un árbol de la vida con 10 dimensiones espirituales. Y en el mundo de la acción, en el mundo físico, también hay 10 dimensiones también espirituales. Por lo tanto, hablamos de que en cada mundo hay un árbol de la vida con sus 10 dimensiones. Entonces, dice, si esa alma es del lado del esclavo, está hablando de Metatrón, el cual incluye 6 lados, y todo dice del mundo de la formación, entonces está escrito sobre ella, sobre esta alma que viene del lado del mundo de la formación, del lado de Metatrón, dice, trabajará durante 6 años. Significa ella, o sea, esa alma que viene de ese lado y sus reencarnaciones necesarias, pero no está obligado sino a 6 años, es decir, hasta 6 reencarnaciones y no más, hasta que completa 6 grados de ese sitio del que fue tomada y del cual proviene. Es decir, el texto le habla al cuerpo y le dice al cuerpo, si compras tu cuerpo, le está hablando cuerpo, un esclavo hebreo, es decir, un alma proveniente del mundo de la formación, trabajará durante 6 años. Y durante 6 veces se reencarnará si no logra alcanzar antes su rectificación. Pero si el alma es del lado de la Shejina, o sea, primero hay uno que viene de Metatrón, que viene del mundo de la formación, pero hay un alma, dice, pero si el alma es del lado de la Shejina, o sea, hay otro origen de almas, viene de la Shejina, la séptima sefirá inferior del mundo, dice, de la emanación, obviamente sobre ella, ¿qué está escrito? Si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años y al 7º año saldrá libre sin cargo. O sea, aquí el Zohar está revelando 2 tipos de almas. Un alma que viene y que alude a un esclavo hebreo que trabaja durante 6 años y alude al mundo de la formación, de donde viene Metatrón, pero también hay otro tipo de alma que viene del lado de la Shejinah, que viene del lado del mundo de la emanación, un nivel superior, o un nivel más elevado, no decir superior, un nivel más elevado. Entonces, dice el Zohar, y al 7º año saldrá libre sin cargo, es decir, un alma que proviene del 7º grado del mundo de la emanación, de la Shejinah, a pesar de sus transgresiones, no se reencarnará de nuevo. ¿Por qué? Porque el justo, aquí está hablando de un sadik, de un justo, el yesod ciertamente no tiene trabajo de rectificación a través de la tarea de separar lo bueno de lo malo, ya que proviene del mundo de Axilut. O sea, hay personas, hay almas que vienen del mundo de la formación y que encarnan en esta vida, en el mundo dual, y donde se le pasa, donde tiene que descascararse de lo malo que posee, quitar clipot, quitar esas energías y constantemente esas batallas de andar quitando, quitando, quitando. Pero dice el Zohar, hablando del justo, dice, ciertamente no tiene trabajo de rectificación a través de la tarea de separar lo bueno de lo malo, ya que proviene del mundo de la emanación, el mundo de Axilut en hebreo. Y dado que no tiene trabajo, porque el primero trabaja 6 años, o sea, las almas que vienen a hacer ese trabajo de separar lo bueno de lo malo,
Pero el alma del sadik dice, y dado que no tiene trabajo, no tiene sometimiento que le sirva para esta tarea. Y un alma que proviene de allí, un alma que proviene de la Shejinah, de la presencia divina o del mundo de la emanación, sobre esta alma está dicho, si compras un esclavo hebreo, trabajar durante 6 años y al 7.º año saldrá libre, libre sin cargo. Es decir, no hay sometimiento para esta alma, sino que para rectificarse le basta durante una reencarnación con el estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos. Y en caso de lograrlo, entonces solamente es rectificada a través de su paso por el Gehenom, que es el infierno. Ahora, usted me puede preguntar cómo es que el alma del Sadik que viene, estudia la Torah, los preceptos, y viene a cumplir su tarea y luego se va, ¿cómo es posible que se va al Gehenom? Al infierno. ¿Acaso el infierno no es un lugar donde se van todas las almas a sufrir forever, forever, por siempre? ¿No? Esa idea de infierno está en el mundo occidental y en la religión, pero en el judaísmo y en el y en la sabiduría de la Kabbalah no existe tal concepto de infierno. El infierno, el infierno, bueno, puede haber un infierno aquí abajo como un infierno arriba. El infierno acá abajo ya se vive al no tener conciencia. Pero también donde el alma sale, cuando el alma sale, entra por un proceso de rectificación o reparación o de depuración de su alma que luego ya no necesita volver a encarnarse. Entonces, el Gehinom es una dimensión espiritual donde el alma es refinada para luego pasar al mundo de las almas de los justos. Puede estar un tiempo, puede estar meses, puede estar un año. El Creador va a determinar cuánto tiempo va a estar el alma ahí, purificándose para quitar lo que tiene que quitar y listo, esa alma queda purificada, queda lista. Pero el Gehinom no es un lugar eterno, como lo plasmó la mitología o este lado occidental. El Gehinom, que es la palabra correcta, es un lugar o es una lavadora de almas, ¿ya? De hecho, un maestro así me lo enseñó hace años atrás, el Gehinom es una lavadora de almas. Entre tanto, el alma de un cierto anciano, aquí pasamos a folio 94b, entre tanto, el alma de un cierto anciano descendió hacia él, hacia Rabbi Shimon. Mira, el alma de un cierto anciano descendió hacia Rabbi Shimon Bar Yochai y le dijo al maestro, de ser así, Rabí, tal como acabas de enseñarlo, y agregado espiritual posee el alma que proviene de allí, del mundo de Axilut, del mundo de la emanación. Es aquí que, de acuerdo con la interpretación cabalística, todas las almas son equiparadas a la misma, ya que está dicho acerca de ella, más el 7.º día es Shabbat para el eterno tu Dios. No hará ninguna labor tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu sirvienta, tu animal y tu prosélito dentro de tus puertas, según Éxodo 20:10. Ahora bien, tú, tu hijo, tu hija, se refieren a las tres partes inferiores del alma provenientes del mundo de Axilut, del mundo de la emanación. Y tu esclavo, tu sirvienta y tu animal, que es la otra parte del versículo que vimos de Éxodo 20:10, aluden a las tres partes inferiores del alma de los tres mundos más abajo. Y en realidad son igualados, ya que a todos se le indica no hará ninguna labor. Y no solamente al alma que proviene del mundo de la emanación, tal como se entiende de tu enseñanza. Ahora viene la respuesta de Rabbi Shimon. Le dijo Rabbi Shimon, a modo de respuesta, anciano, anciano,
¿Y tú preguntas esto? Pues ciertamente esto fue dicho en el versículo sobre el alma del justo, que a pesar de estar obligada a descender en reencarnación en todos estos cuerpos, incluso si esa alma de este justo reencarnó en un esclavo o en una sirvienta o en un animal puro o en todo animal sagrado, de las que provienen las almas de los hombres concebidos durante uno de los días de la semana y no durante el Shabbat. Sobre ella, sobre esta alma del mundo de la emanación, está escrito, no hará ninguna labor. Y no se le compara con almas de otros mundos. Y esto es el misterio del versículo que está en Levítico 25:39. Dice Rabbi Shimon, este es el misterio de si tu hermano se empobrece con vosotros y os es vendido, no lo haréis ocuparse en trabajo de esclavos. Eso dice Levítico 25:39. ¿Y a qué se refiere? Pregunta Rabbi Shimon. ¿Cuál es este misterio? ¿A quién se refiere? Al justo, que su alma es del Shabbat. Es decir, que fue concebido en Shabbat. Sobre él está dicho, si tu hermano se empobrece con vosotros y os es vendido, no lo haréis ocuparse en trabajo de esclavo. Significa, aunque reencarna en una persona con un ruach, con un espíritu proveniente del mundo de la formación, no será sometida a la labor como ese que proviene de un día de la semana, quien fue concebido durante un día de la semana y no en un Shabbat, y debe rectificarse en nuestro mundo físico por intermedio de su labor y de su esfuerzo. O sea, ¿cuál es este gran misterio? Rabbi Shimon está soltando aquí un tremendo secreto. Está diciendo que hay almas que vienen del mundo de la emanación, y también está hablando de almas que vienen del mundo de la formación. Está hablando de almas que nacieron durante los días de la semana, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un primer día, segundo día de la semana, tercer día de la semana, etcétera. Pero también está hablando de un alma que nace en Shabbat. Y dice que el alma que nace en Shabbat es un alma que no viene a rectificar de la misma manera que los otros. Porque los que vienen del mundo de la formación, los que vienen del mundo de Metatron, no de la Shejinah, esa alma tiene que rectificar trabajando toda la vida, envuelto a lo mejor en ámbitos sociales, envuelto en realidades con otro ser humano, donde su trabajo, su rectificación personal está, está de acuerdo a ese trato con la humanidad. Pero hay almas que nacen en Shabbat, que no vienen a rectificar de la misma manera. Por eso está escrito que a ese esclavo o a esa alma que descendió, dice, tú no lo harás esclavo como ellos. Al justo, que su alma es del Shabbat. Sobre él está dicho, si tu hermano se empobrece con vosotros, porque este viene de un mundo muy elevado. Y a esto se refiere cuando un alma baja y se hace pobre. Según el lenguaje del Zohar, se hace pobre, es que un alma del mundo del Shabbat, un alma del mundo de la emanación, del mundo de la Shejinah, venga a este plano físico. Eso es hacerse pobre. Si tu hermano se empobrece con vosotros y os es vendido, no lo haría ocuparse en trabajos de esclavos. Significa, aunque reencarna en una persona con un ruas proveniente del mundo de la formación, no será sometida a la labor como ese que proviene de un día de la semana, quien fue concebido durante un día de la semana y no en un Shabbat. Y debe rectificarse en nuestro mundo físico por intermedio de su labor
y de su esfuerzo. Esto es tremendo. Yo durante esta semana, bueno, al estudiar, mientras estudiaba el SOAR, eh, y de todo también, de muchas cosas que leí por ahí, de los misterios del SOAR, pude responder también eh, a muchas cosas que me han pasado durante la vida, y entrando también en el ámbito de los tiempos, del calendario. eh, yo agradezco al Creador porque yo nací en un día de Shabbat. Me puse a investigar, bueno, tanto cronológicamente, nací un sábado 9 de julio, que es el 24 de Tammuz. Yo llamé de hecho incluso a mi madre a ver si se acordaba, y me dijo sí, que efectivamente yo había nacido un Shabbat, había nacido un sábado, me dijo en la madrugada, como a las 3 o 4 de la madrugada, me dijo, hijo, tú naciste en este mundo. Y yo cuando leía las palabras del Zohar, la verdad que me caían las lágrimas y decía, gracias Hashem, eh, porque tú me has hecho alguien especial. O sea, no porque sea especial con respecto al otro, sino que mi forma de vida, de pensar, mi forma de ser, mi conciencia, las experiencias que he tenido, y de hecho hasta la propia persona que me crió, que lo considero mi madre, de bendita memoria, ella misma me decía, hijo, tú no eres para trabajos pesados. De hecho, ella siempre trató de cuidarme, de no involucrarme en ejercicio tan pesado, de no andar debajo de la lluvia, pese que también tenía problemas crónicos, de no, incluso hasta quería que no haga el servicio militar, o sea, un montón de cosas para no involucrarme en trabajos pesados. Y después yo pensaba, yo decía, pero eh, ¿por qué no? ¿Por qué no me fui por esa línea? Como por ejemplo, tengo otros hermanos que sí están en esas labores pesadas. Y es por lo mismo. ¿Es por qué? Porque cuando tú descubres de dónde tú vienes, tu vida es diferente. Y no quiere decir de que tú seas mejor que el otro. No quiere decir que yo sea mejor que mi hermano ni que nada de eso, sino que son misiones diferentes. Mi rectificación pertenece al de Shabbat. Mi rectificación pertenece a este día de donde yo nací. Como si también tú, a lo mejor tú también naciste en el día de Shabbat. A lo mejor tú eres un alma que viene de Axilut, un alma que viene del mundo de la emanación. Como tal vez un alma que viene a lo mejor de un día de la semana y que viene a hacer su trabajo o su rectificación de manera pesada, como lo dice el Zohar, que viene a rectificarse en este mundo físico por medio de su labor y también con mucho esfuerzo. Bien, ahora, ninguno de nosotros es un alma nueva. Todos, todos hemos acumulado experiencias de vidas previas en otras encarnaciones. En cada generación a lo largo de los últimos 6.000 años, descendieron almas que ya habían estado aquí en ocasiones anteriores. No son almas nuevas, sino con alguna forma diferente de desarrollo espiritual. Las almas descienden a la tierra de acuerdo a un orden determinado, ingresan al mundo de forma constante. Su número no es infinito, vuelven una y otra vez, progresando en su corrección. Por eso tú dices, oye, pero ¿cómo mi hijo que me nació es tan inteligente? ¿Cómo las almas o las generaciones de ahora vienen con una inteligencia más rápida? Y nosotros vemos ahora las almas de los niños que están naciendo, parecen almas de superdotados o almas que parecen muy avanzados. Por ejemplo, yo lo veo, mi hermano menor tiene 3 añitos, y él ya lee la Torah, se sabe nombres, se saben números, palabras,
en español, en inglés, y lee la Torá. Entonces uno pregunta, ¿cómo? Si antiguamente recién las personas aprendían a leer a los 6 7 años, y con dificultad, a veces las puras letras, el abecedario, solo vendría a aprender a los 7 8 años. Pero hoy en día, de hecho también tengo una sobrina que a los 2 años ya manejaba el celular, se metía a YouTube. O sea, ¿cómo controlan estos aparatos electrónicos tan fácilmente cuando una persona ya avanzada de edad les dificulta? Es porque son almas de reencarnaciones, son almas que ya vienen de viajes pasados y que la información que traen ya viene con una información acumulada de vidas pasadas. O sea, se le añade a la fuerza y a la inteligencia de esta generación, pero traen influencia de vidas pasadas. Es por eso que su inteligencia se manifiesta de manera más avanzada que la nuestra, que estamos aquí ya unos par de años tumbando aquí en este mundo. Entonces, los nuevos cuerpos físicos que ocupan son más o menos parecidos, pero los tipos de almas que descienden son diferentes. Esto es lo que se conoce popularmente como reencarnación, Gilgul Neshamot, las rotaciones de las almas. Los cabalistas, de hecho, también usan una expresión que es llamada el desarrollo de las generaciones. Esta interrelación o conexión entre el alma y el cuerpo colabora con la corrección del alma. De hecho, tu cuerpo físico es el adaptado para tu alma, ¿sí? Nos referimos al ser humano como un alma y no como un cuerpo, porque el cuerpo es la vasija. El alma es quien somos nosotros. El cuerpo en sí puede ser reemplazado, como se reemplaza hoy en día los órganos. Hay trasplantes, se cambian los órganos y el cuerpo sigue funcionando, pero el alma no lo puedes cambiar. Por eso que pueden hacer gemelos, hermanos o hermanas, muy similares físicamente, pero tú te das cuenta que un alma jamás se va a parecer a la otra. Pueden clonar cuerpos, pero el alma es inclonable. El alma jamás va a poder igualar la otra. El cuerpo es útil solo como recipiente desde donde el alma puede actuar. Cada generación se parece físicamente a la anterior, pero difieren una de otra porque en cada oportunidad las almas bajan con la experiencia acumulada de sus vidas previas aquí. Llegan con sus fuerzas renovadas por su estadía en el cielo. Por lo tanto, los objetivos y deseos de cada generación difieren de la generación anterior. Esto explica el desarrollo específico de cada una de ellas. Inclusive la generación que no alcanza el deseo de conocer la verdadera realidad o el reconocimiento divino, cumplirá su tarea a través del sufrimiento. Hazbe Shalom, lamentablemente, algunos lo van a cumplir a través del sufrimiento, un dolor, una esclavitud, una enfermedad, rectificará con dolor. Eso será su forma de progresar hacia la auténtica realidad. Todas las almas se originan en una, llamada el alma del primer hombre, Adán el primer hombre. Esto no se refiere al Adán que conocemos, sino a una realidad espiritual interna. Parte del alma del primer hombre desciende en el mundo para encarnar, tomando forma de cuerpo y provocando la conexión entre el cuerpo y el alma. La realidad está diseñada para que las almas desciendan y se autocorrijan. Todos nosotros somos Mashiach de nosotros mismos y venimos para autocorregirnos, no otra persona de afuera. Tú vienes a redimirte y autocorregirte. Y al encarnar, aumentan su nivel 620 veces respecto al nivel inicial. El orden en que desciendan a encarnar en esta realidad va de sutiles a densas. El alma del primer hombre consta de muchas partes y muchos deseos, algunos sutiles, otros densos, según su cantidad de egoísmo y crueldad. Llegan a nuestro mundo primero las partes sutiles y luego las densas, con sus correspondientes requerimientos de corrección. Al corregir los deseos más sutiles, puede luego ayudar a corregir los más densos, los más problemáticos.
En su descenso al mundo, las almas han adquirido experiencia a través de su sufrimiento. Esto se conoce como el camino del sufrimiento, ya que esta experiencia desarrolla el alma. Cada vez que reencarna, aumenta su impulso inconsciente de buscar respuestas a las preguntas acerca de su existencia, de sus raíces y de la importancia de la vida humana. Existen, según esto, almas que son más y menos desarrolladas. Las más desarrolladas tienen tal enorme urgencia de reconocer la verdad que no soportan limitarse a los confines de este mundo. Si se las provee de herramientas correctas, libros adecuados e instrucción acorde, llegarán a reconocer también el mundo espiritual. De hecho, la Kabbalah también distingue entre almas descendentes más o menos puras o refinadas, según la medida de la corrección requerida. Las que requieren una corrección mayor son llamadas menos refinadas. Las distintas almas descendentes requieren diferentes guías y correcciones específicas para cada generación, así como líderes adecuados para concluir su proceso espiritual. En sus libros y grupos de estudio transmiten el método de descubrimiento de la verdadera realidad, más adecuado para su generación. En esta era mediática pueden aparecer por televisión, por radio, más comúnmente por internet. Al principio, antes de que apareciera el alma del Arizal, revisa Glorias que nací, reinaba una era de acumulación de experiencia y de persistencia en el mundo. Progresaban hacia la corrección con su mera existencia. El sufrimiento acumulado agregó urgencia a la búsqueda del alivio. El deseo de dejar atrás el sufrimiento fue la fuerza motivadora de desarrollo de las generaciones. Cuando en el siglo XVI, apareció el alma del Ari, declaró él que a partir de su generación los hombres, las mujeres y los niños de todas las naciones podían y debían introducirse la Kabbalah. Había llegado el momento del desarrollo generacional en que las almas descendentes podían reconocer la verdadera realidad completando su corrección con el propio método del Arizal. Podían cumplir lo que se esperaba de ellas. Aún en su cuerpo físico, el alma tiene un solo deseo: retornar a sus raíces. Los cuerpos físicos, en su deseo de recibir, las arrastran de vuelta a este mundo, pero el ser humano desea conscientemente elevar su espíritu. El esfuerzo resultante de la gran fricción creada por esta dicotomía le ayuda a elevarse 620 veces por encima de su nivel anterior. Imagínate cuántas veces elevadas más viene el alma a reencarnar. 600 veces por encima del nivel que vienen de la vida anterior. Si un alma no completa su tarea, reencarnará en el mundo con más necesidad de corrección. A veces creemos que debemos negar nuestros deseos y anhelos para ser más exitosos en la próxima reencarnación. Pensamos que no deberíamos desear nada, sino un poco de alimento y estar tirado al sol como un gato. Sin embargo, en la realidad ocurre todo lo contrario, pues la próxima vez seremos aún más crueles, demandantes, exigentes y agresivos. El Creador quiere que nos colmemos de placeres espirituales, que seamos plenos. Esto solo es posible a través de un deseo enorme. Solo mediante un deseo corregido podremos alcanzar realmente el mundo espiritual, tornándonos fuertes y activos. Un deseo pequeño no nos hará mucho daño, pero tampoco mucho bien. El deseo corregido solo funciona a partir del estímulo correcto. No lo poseemos automáticamente, sino que lo que adquirimos mediante el estudio correcto, lo adquirimos durante el estudio correcto de la Kabbalah. Entonces, existe una pirámide de almas basada en el deseo de recibir. En su base se encuentran muchas almas con pequeños deseos terrenales, buscando una vida confortable de tipo animal. Almas que buscan comida, almas que buscan el sueño, almas que buscan el sexo. Existe un siguiente nivel, con menor número de almas. Contiene aquellas que desean adquirir riquezas. Se trata de personas deseosas de dedicar su vida entera a hacer dinero
y aún a sacrificarse en aras de la riqueza. A continuación se encuentran las que harían cualquier cosa con tal de controlar a los demás, gobernar, alcanzar posiciones de poder. Otras aún menos numerosas poseen un deseo todavía mayor por conocer. Son los científicos, por ejemplo, los académicos, que pasan su vida empeñados en un descubrimiento específico sin interesarse por ninguna otra cosa. El deseo más intenso, compartido solo por unos pocos, es el de alcanzar el mundo espiritual. Todos están incluidos en la pirámide. El hombre, a su vez, posee la misma pirámide de deseo en su interior, la cual debe invertir de modo que el peso vaya al deseo más puro, el deseo infinito de verdad. Debe rechazar y descartar sus deseos terrenales, poniendo todos sus esfuerzos y energía en aumentar el deseo de espiritualidad. Lo logrará estudiando de la manera correcta. Cuando realmente buscamos aumentar el anhelo de espiritualidad, la luz circundante, el mundo espiritual, el mundo oculto, comienza a reflejarse en nosotros, provocándonos desear aún más. En esta etapa resulta crucial estudiar un grupo bajo la guía también de un cabalista. El mayor cambio que observamos en las almas que descienden hoy radica en su deseo definido de lograr un sistema espiritual. Hasta la gente común busca algo más allá de este mundo, algo espiritual. Aunque esta espiritualidad todavía incluye todo tipo de atajos, trucos mágicos, grupos esotéricos que prometen respuesta a sus seguidores, indica una búsqueda de la auténtica realidad. Si las almas de esta generación aumentan más su deseo, probablemente hagan surgir un método nuevo adecuado para ellas. En los últimos 15 años se ha activado y acelerado el descenso de las nuevas almas. Su deseo es mucho mayor y más genuino. Quieren lograr la auténtica verdad y nada más. Por eso vemos generaciones que están en contra del engaño de la religiosidad, del engaño de la política, de líderes corruptos, etcétera. Cuando aprendemos realmente, cuando comprendamos cómo se nos aplica y nos afecta la realidad, dejaremos de hacer lo prohibido e insistiremos en hacer lo correcto. Entonces percibiremos la armonía existente entre nosotros y el verdadero mundo. Mientras tanto, abusamos y luego nos damos cuenta de que hemos sido abusados. Y que posteriormente abusamos también nosotros. No podemos escapar a dichas situaciones, por ello que la humanidad se encuentra en un callejón sin salida, inmersa en dificultades cada vez mayores. Descubriremos que no nos queda otra alternativa en la humanidad sino reconocer el mundo espiritual del cual formamos parte. Este reconocimiento nos conducirá a una nueva situación en la que comenzaremos a actuar conscientemente al unísono y no como individuos aislados. Todos estamos conectados en una sola alma, de una generación a otra. Compartimos también una responsabilidad colectiva de almas en el Tikkun Olam, en la rectificación del universo y de las almas en totalidad. Es por ello que el cabalista es considerado como el fundador del mundo, porque afecta al mundo entero y el mundo entero lo afecta a él. Esta ha sido la parashat, han sido los secretos de esta porción. ¿Comentarios? Dejo la oportunidad. ¿No hay nadie que quiera hacer algún comentario o pregunta?
Por aquí, Puerto Montt, maestro, Baruch Hashem. Adelante. Casi me ahogo en este manantial de tanta sabiduría. Cosas muy nuevas para mí y impresionante que encuentro tanta verdad también, porque a veces también me toca estudiar, indagar, escudriñar un poco y leer. Y entre esos también me encuentro con todo lo que usted dice, por ejemplo, hoy día en esta su enseñanza. El otro día me acordaba mucho de usted y veo que usted, la misión que tiene aquí en esta tierra, ya que usted me estaba mencionando de dónde viene su alma, está cumpliendo la misión que le corresponde, llenando de riqueza a la gente que lo sigue, porque la riqueza del mundo espiritual, de la riqueza de la sabiduría de Dios, porque yo hablo de mí, porque todo lo que he aprendido, lo he aprendido a través de todas las enseñanzas que usted ha dado. Eso ha sido como una base. De ahí que si yo he crecido, por ejemplo, si hoy en día conozco más, yo sé que me falta mucho por conocer, pero es gracias a todo lo que usted de por sí me ha enseñado, o a través de todo lo que usted ha enseñado, yo he aprendido. Entonces, y leía en estos días, por eso me acordaba de usted, que la gente que realmente estudia la Torá, estudia los mandamientos o las enseñanzas de Hashem, tal como así usted mismo lo está haciendo, que se dedica a eso. Y decía a los sabios que gracias a eso que el mundo se está sosteniendo hasta hoy día. Gracias a la gente que de por sí está estudiando e impartiendo el conocimiento a la gente, a nosotros en este caso. Y entonces yo ahora, por ejemplo, usted hablando, yo sé que tengo que volver a escuchar esta enseñanza porque me pareció súper interesante, muchas cosas que son muy nuevas para mí y las voy a volver a estudiar porque me parece que es un manantial de sabiduría. Es algo que muy nuevo, pero muy rico a la vez. Así que yo, como siempre digo, Baruch Hashem por su vida, maestro. Y gracias, de verdad, gracias por tanto, por tanto. Para mí es mucho y amo mucho esta sabiduría que estoy conociendo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Así es. Bendito el Creador. ¿Hay alguien más? ¿Nadie más? Ok. Damos por finalizado entonces esta clase. Que Hashem les guarde, les bendiga. Shabbat Shalom. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Shabbat Shalom, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, maestro. Shabbat Shalom, muchas gracias igual Shabbat Shalom, por maestro. su excelente Shabbat Shalom, enseñanza, cada día más elevada. Excelente clase, maestro. Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom, More. Shabbat Shalom.